ningún técnico 2, 3 años en ningún equipo, y menos en el Junior de Barranquilla. Entonces, eso es lo que discuto. Pero Rubén, discúlpame, no te quería tanto para el tema deportivo, que igual tú tienes todas las posibilidades de opinar, sino que ya estamos sobre el tiempo y quería que Pepe, tú que eres un tipo con una gran sensibilidad social, nos hable sobre algo que comentó Wilber y que yo estuve de acuerdo. El día que veían como vandalismo la bajada de la estatua, yo no te digo que ahora vamos a tumbar toda la estatua de Colón, ni la estatua, pero Wilber, cuéntanos tu posición para que Pepe nos aclare un poquito históricamente qué fue lo que pudo haber pasado. No, yo lo único que hablaba es que cuando se tumbó la estatua de Sebastián de Belalcázar por parte de los indígenas Misak, es que tiene un simbolismo histórico con lo que fue y lo que hizo Sebastián de Belalcázar con las poblaciones indígenas cuando él estuvo por estos lares acá. Entonces, Sebastián de Belalcázar, si bien fue un hombre importante como conquistador y como también como expedicionario, si se puede decir de alguna forma, eso no quita que fue un hombre que oprimió demasiado a los indígenas y que fue una persona que, bueno, también en su, digamos, analfabetismo, porque en realidad lo era, un hombre de temas humildes, de extracciones humildes allá en el sur de España, y que lamentablemente pues no contó con una educación muy adecuada o de alguna u otra forma, y aprovechado de eso, pues la verdad oprimió bastante fuerte el tema de los indígenas. Entonces yo hablaba de que el tema de simbolismos es como, por ejemplo, también decir de que es vandalismo, por qué los habitantes del Asia Central tumbaron las estatuas de Stalin y Lenin cuando se acabó la Unión Soviética, y tiene un sentido, porque cuando ellos estaban dentro del parte de la Unión Soviética, ni Stalin ni Lenin les dejaron, o por lo menos toda la Unión Soviética les prohibió ejercer con libertad su religión musulmana. Cuando se acabó, decidieron tumbar la estatua porque eso no lo representaba para ellos. Lo mismo ocurre en diferentes partes del mundo con ciertas estatuas y ciertos simbolismos. Lamentablemente la historia se cuenta a partir de los ganadores. En la conquista los ganadores fueron los españoles, en gran medida, no los indígenas, y cuando eso ocurre, pues generalmente se exalta la memoria de personas que de pronto sí lo hicieron cosas que a la posteridad fueron importantes, pero ¿a qué costo? ¿Y a quiénes oprimieron? ¿Y a qué cosas hicieron? Entonces, a veces uno, obviamente, uno no está de acuerdo, uno puede estar de acuerdo o no con que se tumbe o no se tumben ciertos monumentos históricos, pero también eso que no impida ver por qué se hacen este tipo de acciones y por qué ciertos grupos hacen esto. Y entiendes que fue un paso. Sí, diga. Históricamente, ¿quién fue Belalcázar? Después de escuchar un poquito lo que dice acá Wilmer. Bueno, como todos los españoles que llegaron aquí a América, era un hombre de baja estofa, de baja estirpe. Era un hombre muy humilde. Por ejemplo, Belalcázar era un analfabeto, criador de puercos, que le atendía un quiquero, que era, de eso vivía su familia. Y entonces en alguna oportunidad lo mandaron a que buscara a buscar agua a un arroyo cercano para darle a los puercos. Y resulta que él hizo con una familia cercana, le prestaron un burro. Un burro aparentemente no vale nada, pero un burro en esa época era el único medio de transporte, y en la montaña. Eso era realmente una tractomula hoy. Entonces Belalcázar fue en el burro a buscar el agua, pero el burro como que molestó en el camino y tal, y entonces Belalcázar llegó y lo mató a palo. Y entonces, para que no le cobraran el burro, salió corriendo y se embarcó para América. Esa es la historia de Belalcázar. Eso fue históricamente. Pizarro, por ejemplo, ¿quién era Pizarro? Hijo de madre desconocida. Tú sabes que puede haber hijo de padre desconocido, pero de madre desconocida ya eso es otra cosa. Otro analfabeto y creador de puerco, lo mismo que Belalcázar. Pepe, tú no dejarías estatua con cabeza, entonces. No, mire, es más, pero no solamente eso, sino que Belalcázar, según reveló el propio padre Bartolomé de las Casas, su paisano español, Belalcázar fue un genocida, un asesino. Claro que también hay que decir una cosa, por eso es que yo no quiero que nos encontremos con extraterrestres, porque si nos encontramos con alienígenas, va a pasar algo de lo que yo no quiero ver. O ellos nos esclavizan a nosotros, o nosotros los esclavizamos a ellos, porque eso ocurrió cuando se encontraron siempre dos culturas diferentes. La cultura más desarrollada aplastó a la otra. Ocurrió con los ingleses en África, con los portugueses, los españoles acá en América, en fin, eso siempre ocurre. Y Belalcázar fue un genocida. Él acabó con los indios, mató todo lo que tú quieras. Por eso fue la protesta y por eso el comunicado de la Asociación Indígena que dice que cómo iban a permitir a Belalcázar ahí cuando Belalcázar fue uno de los que persiguió al cacique Petecuy. Dígame.
Pepe, lo que pasa es que también coinciden dos cosas en este tiempo, porque, por ejemplo, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué no habían derrumbado y descabezado la estatua hace 20 o hace 30 o hace 40 años? Bueno, la razón es que es coincidente. Muchos consideran a los conquistadores, entre comillas, los llamados conquistadores españoles, unos personajes importantes en la historia nacional. Otros consideran que son unos saqueadores, que lo que vinieron aquí fue especialmente a saquear, a robar y a maltratar a los indígenas que vivían aquí tranquilamente. Entonces, no, lo que yo creo que este es un pueblo que nació arrodillado. Fíjese usted esto. El famoso memorial de agravios de Camilo Torres pedía independencia. No, señor. Él decía, nosotros los hijos de españoles que nacimos aquí somos tan españoles como si hubiéramos nacido allá, porque los indios que nacieron aquí, esos no sirven para nada. Eso lo decía actualmente el memorial de agravios. Pepe, y me refiero a lo siguiente, la conmoción en relación al derrumbe de las estatuas, que ha sido también tema de discusión hace bastante tiempo, obedece a que coincidentemente hay una situación de opresión en el país, hay una situación de desigualdad que la gente la relaciona también con lo que pasó en la época de la conquista. Entonces eso reverdece, los derechos que tienen los indígenas a hacer cualquier cosa, aunque su memoria sea tardía. No, pero es que hay cosas, es que se entiende varios puntos, porque la memoria también en este tipo de situaciones, cuando ocurre eso, es una reivindicación, pero también cuando ocurren este tipo de situaciones, y voy a dar un ejemplo del país, también sirve para precisamente imponer una trama, imponer un relato, como pasó por ejemplo con el descabezado de Camilo Torres, descabezado que hay en Barrancabermeja. Eso es un parque que tenía una estatua de Camilo Torres, el cura guerrillero, y los paramilitares de Barrancabermeja durante los 80s, con colaboración precisamente de las Fuerzas Armadas, derribaron la estatua porque Camilo Torres representaba evidentemente todo lo contrario de los paramilitares, empezando porque hizo parte de las filas guerrilleras. Eso, un error de Camilo Torres, por cierto, porque no sabía ni disparar un arma, y el primer combate que le dieron lo mataron. Eso significó, para tratar de apaciguar un poco las protestas y ciertas cuestiones que tenían que ver con el asalto de paramilitar hacia el Magdalena Medio, y específicamente con Barrancabermeja, que incluso ha tenido una historia curiosa precisamente de liderazgos y de temas sociales, porque incluso después de que se acabó cuando sucedió el Bogotazo, Barrancabermeja se declaró república independiente por alguna razón que desconozco, en apoyo precisamente al tema de Jorge Eliezer Gaitán, y tiene varias historias de estas relaciones, pero cuando se metieron paramilitares pensaron de que ese monumento podía incidir en algo y terminaron descabezándolo, y hoy en día sigue descabezado, precisamente. Pues esos también son maneras de imponer relatos. No todo vandalismo, como decirlo, es como, para ponerlo en un sentido más claro, no toda destrucción de ciertos elementos visuales implica precisamente que sea vandalismo, como tampoco todo aquello de lo mismo implica de que sea también una reivindicación. También sirve para imponer ciertas cosas que no están correctas. Pero el problema colombiano es otro. El problema colombiano es el siguiente. Los quienes reemplazan a los españoles en el poder, la aristocracia nuestra, la aristocracia criolla, que despreciaba a los aborígenes, los despreciaba, decía que no servían, como ya les señalé, que reseña Camilo Torres en su famoso memorial de agravio. Entonces ellos siempre honraban la memoria de los españoles para demeritar lo que teníamos aquí, y eso se ha mantenido durante casi 200 años. Todavía hace poco en Cartagena había gente que presumía de sus ancestros españoles. Claro, todavía. Mario Vargas Llosa está orgulloso de su ancestro español, Francisco Pizarro, un criador de puercos analfabeto. Pepe, yo creo que el único conquistador, o el único que llegó con algo de educación, fue don Rodrigo de Bastida de Santa Marta. Pero con mentiras. Pero le decía él aseguró que era notario en Triana, en Sevilla. Y resulta que después se hizo la investigación y en ninguna parte de Sevilla aparece Rodrigo de Bastida como notario. No aparece. Okay. Pepe, tú hablabas de lo de Camilo Torres cuando llegamos, se habló de la patria boba, ¿no? De la famosa patria boba, porque nosotros necesitamos independizarnos, pero reconocemos al rey de España. Entonces, pero eso fue antes. Eso fue cuando la independencia.
La patria boba viene después, cuando este pueblo se independiza y en lugar de, es decir, este pueblo nació criminal, nació sangriento, nació odiándose, nació caníbal. No se habían ido los españoles cuando aquí organizamos una guerra civil. Pepe, esa falsedad de documento de Rodrigo de Bastida permanece todavía a nivel del Congreso. Hay muchos congresistas con un montón de títulos falsos. Bueno, usted sabe que lo que se hereda no se hurta. No se hurta, claro. Claro, mira, Pepe, una de las sociedades, y tú muy bien lo sabes, una de las sociedades más cerradas y que todavía viven de que parece que ellos se comportan inclusive como gente de sangre azul, es la Gran Sociedad de Santa Marta. A mí yo vengo de Santa Marta, a mí no me da pena decirlo. Ellos todavía, no voy a decir nombres ni apellidos, pero hay mucha gente en Santa Marta que se crean, se dicen a sí mismos la sociedad. La sociedad. Ellos todavía se creen de sangre azul y lo peor es que cuando llegan aquí a los Estados Unidos son mirados como los hispanos, como el trigueñito que llegó y de ahí no pasan. O sea, llegan con grandes... Eso no es un solo problema de Santa Marta. Yo soy de la sociedad de Santa Marta, soy del apellido este y este otro. Pero la sociedad colombiana. O sea, Cartagena. Tiene algo así. Pero ya por ejemplo, Cartagena le quitó ya Cartagena ha cambiado algunos nombres, ¿no? Pero anteriormente todos los nombres eran españoles. Ya, por ejemplo, el estadio de fútbol creo que se llama Jaime Morón. Sí, lo cambiaron. Antes y la avenida se llama Santander. Ya no se llama la avenida Pedro Heredia, ¿sí? Pero mire, yo tengo un colega que es Jorge Carri Pacheco, que es la persona que cubre el béisbol en mi página web, y él es de Santa Marta, y me cuenta que hay una adoración, una idolatría con Rodrigo de Bastida y con todo lo que tenga que ver con España. Sí. Que es difícil porque, bueno, evidentemente hay unas ciudades más que otras que expresan eso que ustedes acaban de mencionar, tanto don Pepe como don Rubén, pero lo que sí es verdad, y como mencionó Pepe, es un problema histórico en el que lamentablemente nosotros sentimos que negamos nuestra verdadera sangre, que es la sangre indígena. Claro. Una de las grandes razones... Y la grandes razones está más que claro de que la palabra indio se usa todavía como una manera despectiva. Oiga, mira ese indio desgraciado que está haciendo, para referirse a cualquier persona que cometa un acto. Claro. Entonces, sí hay una falta de reivindicación histórica con los pueblos indígenas que lo han buscado alrededor de los muchísimos años, pero que lamentablemente nosotros como pueblo colombiano no hemos sido capaces de ofrecerse. No hemos sido capaces, y hablo de todos, no estoy hablando únicamente de dirigentes y todo, hablo de nosotros, porque nuestra idiosincrasia lamentablemente está impregnado de eso, de manera triste, toca decirlo. Oyó lo que dijo el secretario de Cultura de Cali ayer. Dígame. Que había necesidad de reconstruir esa estatua, porque eso era una memoria de Colombia. No, es que, de hecho, esa estatua la habían tumbado el año pasado, en las protestas, los mismos misajes. Pero tumbaron la de Popayán. Esta vez tumbaron la de Cali. La de Cali, pero por eso le digo, no veo que haya necesidad de hacerlo. Bueno, la de la reconstrucción, me explico. Eso lo dice el secretario de Cultura de Cultura de Cali, que hay que reconstruir esta estatua. Y la van a reconstruir. Lo que pasa es que la reconstrucción de esa estatua vale un billetico y ahí hay un guiso, Pepe. No, pues sí, vale un billetico, pero oye, como decía ayer... Sí, de verdad que esto es muy interesante de que todavía nosotros estemos adorando a ídolos y personas que no tenían, primero como dicen, no tenían ninguna clase de educación. Segundo, asesinaron los pueblos indígenas. Y entonces los indígenas, yo pienso y creo, es un simbolismo, no es que vamos ahora a decir que ahora que los españoles, todo es un simbolismo. Y entiende que bajando la estatua de diferentes lugares de las capitales o de los pueblos en Colombia, el simbolismo es que ya no se puede seguir idolatrando a alguien que le hizo mucho daño a nuestros antepasados. Claro. Eso está claro. Yo pienso. Incluso ningún ídolo, ninguna personalidad histórica importante es permeable, o sea, es intocable. De hecho, si lo miramos, creo que el Pepe me puede corregir, en Pasto entiendo que es la única ciudad del país donde no existe una estatua de Bolívar porque Bolívar denigró a Nariño. No, porque causó una mortandad terrible el 24 de diciembre, que se llamó la Navidad Negra de Pasto. Claro, así es. Eso es un simbolismo histórico también. Y Bolívar tenía razón, Bolívar tenía razón para hacerlo, porque Pasto era peligro para la independencia. Pasto era partidario de la corona española. De la corona.
Sí, y entonces los aristócratas de Pasto habían soliviantado al pueblo para que entrara en guerra contra Bolívar. Entonces Bolívar tuvo razones para entrar una noche y combatir a los guerrilleros pastusos, al ejército pastuso, que era un ejército realista, pero de todas maneras allá no tienen ninguna sola estatua. Ahora, hablando de estatua, Barranquilla no tiene ninguna, ¿no? Tuvo la de Colón y la pusieron a pasear por todas partes, primero en Las Flores, después por otro lado. Aquí está la ventana del mundo y eso, pero no, si acaso la estatua de la Plaza de Bolívar y la estatua de Estercita. Pero no, de los españoles, digo. Pepe, acerca de esta anotación histórica, eso es cierto que el obispo, no recuerdo el nombre del obispo, es más, todavía existe un obispo de Santa Marta, fue cuando Bolívar estaba llegando, Bolívar estaba en Barrancas de San Nicolás, que no se llamaba Barranquilla, mandaron un obispo, no recuerdo el apellido de este obispo ahora mismo, lo mandaron a Barranquilla desde Santa Marta para que Santa Marta porque Santa Marta tiene un problema de que es histórico, para que Santa Marta conservara todavía la independencia y reconocían al rey de España como rey, aun cuando existía la independencia. Eso es cierto. Es cierto, es que Santa Marta era realista. Santa Marta fue realista hasta el fin, hasta que ya no pudieron más. Ok. Sí, fue cierto. Ellos no querían nada. Era como Santa Marta estaba dominada por la aristocracia, que la aristocracia era descendiente de los españoles. Y lo mismo pasaba en Pasto. La aristocracia era española. Por eso se enfrentaron a Bolívar. Claro. Bueno, como decíamos ayer, como comentaba ayer, o sea, al final de cuentas, esto es el tema de las estatuas, de los simbolismos que lo estamos comentando, ya para ponerlo en un plano nacional. La estatua, al final de cuentas, pues, independientemente que estemos de acuerdo o no, se puede reconstruir fácilmente, en 2 o 3 meses seguramente estará. Sí. Lo que no se puede, ya lo van a hacer. Lo que no se puede reconstruir son las miles de vidas que se han perdido en el camino por líderes indígenas, por líderes sociales. Claro, ¿Cómo haces tú para reconstruirlos? ¿Cómo haces tú para decirles a ellos, hey, estás dañando una historia así, pero a mí me han dañado mi familia? ¿Cómo haces tú para decirles eso? Mi punto de vista con respecto a las estatuas es no destruirlas, sino estas estatuas pueden irse a un museo donde la gente que entra al museo diga, mira, ve, este tipo fue el que hizo esto, fue el que conquistó, el que descubrió a Santa Marta o esto. Yo no estoy de acuerdo como se está haciendo aquí con las estatuas del general Lee, que era un esclavista, y se están colocando en museos, no las están destruyendo. Las trataron de destruir, pero se llegó a un acuerdo en que estas estatuas de los sureños, de los generales sureños, se colocaran en un museo y todo el mundo estuvo de acuerdo con eso. Yo pienso que en Colombia con estas estatuas, es mi opinión, una opinión personal, deberían estas estatuas irse para los museos, hacer un museo donde coloquemos estas estatuas, pienso yo. No, hay que comenzar en los colegios, enseñar otra historia de Colombia, no esa que le estamos enseñando a los jóvenes. Una historia basada en mentiras. Estoy de acuerdo con Pepe en ese sentido, pero como decíamos al principio, la historia la escriben los ganadores y lamentablemente está en nosotros cambiar eso. El tal 20 de julio que fue una farsa, pero que como fue protagonizada por bogotanos, nos las venden como el non plus ultra de la independencia. Y eso fue una farsa, una copia de la Revolución Francesa que no sirvió para nada. Sí, señor, te había contado la historia aquí antes. Oiga, Pepe, dígame, doctor. No, dale, mientras pongo esto. Le iba a preguntar. No me quiero perder esta participación de este par de monstruos, que sé quiénes son, poco conozco a Rubén, pero le voy agarrando la vuelta. Pero adelante, mientras yo me... Pepe, háblame de un general. Los dos contertulios subestimaron el nivel de conversación y se fueron. Sí. Pepe, háblame de un general costeño que tuvimos, que lo tienen en los cuentos, porque en los cuentos de la costa lo tienen como si fuera como si hubiese sido un perverso, pero háblame del famoso general Maza. El general Maza no era costeño. El general Maza era bogotano. El general Maza era bogotano. Lo que pasa es que era un hombre pues muy apegado al pueblo, muy poco amigo de la disciplina, y en fin, por eso decir, y él tuvo algunas salidas, ¿no? Y entonces siempre le sacaban esos cuentos así de sus vulgaridades y todo. Sin embargo, fue un hombre tremendamente valeroso. Es más, le voy a comentar algo que mucha gente no sabe. ¿Usted sabe de dónde parte la frase? Le voy a partir la pequera a esa botella. A partir de la pequera. Una vez
estaba en la batalla, que fue en una batalla que se dio cerca al Banco Magdalena, una batalla que se dio cerca al banco. Bolívar se quedó preocupado porque vio la cantidad de españoles que había. Pasearon con su uniforme, con una pellera blanca, y entonces más se le dijo, no le pare bola a eso, Bolívar, déme el ejército y verá que yo le parto la pellera a todos esos españoles que van ahí. Ahí salió la frase. Oye, Pepe, pero yo quiero aclarar en medio de esto que, ok, la gran mayoría, de todos sabemos, la gran mayoría de los conquistadores que vinieron a hacerse a la América, pero Colón era un tipo formado. Pero es que Colón no era español tampoco. No, porque significa que no era un tipo formado, o sea, él sabía para dónde, lo que quería y para dónde iba, o sea, él era un tipo formado. Pero Colón no fue conquistador, Colón era un navegante. Bueno, fue el iniciador, digo yo, como para... No, el iniciador no, él trajo la gente y mucha gente, porque él no podía venir solo en los barcos. Él tenía que traer quien lo acompañara. Y los que se quedaron aquí fueron los bueno, pero lo que me refiero es que Colón no era un tipo que venía peleando, huyendo de la justicia, ni nada de esto. No, Colón era otra cosa. Colón venía con el favor de la corona y todo. Sí, claro. Además, uno de los primeros libros y de los primeros escritos que se hacen en América, el diario de Cristóbal Colón, y el otro libro, El Carnero, que no recuerdo quién fue. Juan Rodríguez Freire. Juan Freire, sí, señor. Juan Rodríguez Freire. ¿De qué habla el Carnero? Yo no el Carnero habla de toda la historia de Colombia, pero cuenta el famoso salto del cabrón ahí en Cartagena, por eso se llama el Carnero, porque era que ahí había, dicen, la leyenda dice, y yo no sé si ustedes han oído un tema musical que se llama Calamarí, tribu Caribe, tiñó tu sangre guerrera, la tierra cartagenera del color del tibiribi. Ahí habla del salto del cabrón. Había los negros adoraban a un macho cabrío, ahí donde está el ¿cómo se llama? El monasterio de la Popa. Ellos adoraban ahí a un macho cabrío. Y se dice que una vez llegó el cura y le echó, ¿cómo se llama? Agua bendita. Al monumento ese del macho cabrío que había ahí, y el monumento saltó y cayó se despeñó por la montaña esa de la Popa y se destrozó por completo. Entonces ese cuento fue lo que escribe Juan Rodríguez Freire, por eso la obra se llama El Carnero, porque cuenta esa historia del macho cabrío ese que se despeñó. Ahora, no fue que el cura le echara agua bendita y saltara solo, fue que el cura le metió una patada. pero Pepe, eso fue uno de los primeros o el primer libro que se escribió, la primera... Bueno, es decir, fue como el segundo o tercer libro, pero fue de los primeros en todo caso. El Carnero, de Juan Rodríguez Freire. Pepe, ¿tú qué opinas? Dime, dale, Wilmer. No, pero si es del mismo tema, porque le iba a cambiar un poco el tema, un poco... No, yo le iba a cambiar por otro lado porque le iba a hacer una pregunta, porque estoy con el tiempo. Pero era una pregunta rápida, con respecto a que precisamente... Por mí yo voy a dejar hasta las 3 de la tarde, pero me parece tranquilo. Como de... Sí, claro. Falta de cortesía de mi parte. Hay que almorzar. No, pero le preguntaba rápidamente sobre una cuestión de el hombre que hoy batificaron, don José Gregorio Hernández, que tiene a todo el mundo en Venezuela y aparte de Colombia felices, porque ese sí que lleva bastante tiempo la gente peleando para que lo beatifique y lo vuelvan santo. Le iba a preguntar, don Pepe, ¿qué tan cierto es que el hombre murió atropellado por el único carro que había en todo Caracas? Esa es lo que dicen, pero son leyendas. Pero todo lo que se dice son leyendas. La Iglesia Católica por eso no santifica enseguida. La Iglesia Católica tiene un proceso largo. Primero, el hombre tiene que ser declarado siervo de Dios. Posteriormente, tiene que ser declarado beato y para eso pasan unos 200 años más o menos. Y después es cuando viene la santificación, que es cuando hay que demostrar que el tipo sobre la tierra hizo milagros, que hizo milagros en vida y milagros después de muerto. Por eso no lo santifican enseguida. Entonces, yo pienso que a pesar de que hay el clamor de los venezolanos y todo, la iglesia se va a demorar todavía un poquito en santificar, a menos que él estuviera en la parte política, porque si estuviera en la política ya hubiera sido canonizado por la iglesia, porque así pasó con el hermano del que fue presidente del Ecuador, León Febres Cordero. Él tiene un hermano que se llama es santo. Pero sí, es verdad, ¿sabes a cuál se refiere? Sí, es santo porque él estaba metido en la política. Es más, en el Ecuador trataron de santificar a un presidente que fue asesinado y que era muy amigo de los jesuitas. Se llamaba Gabriel García Moreno. Ese presidente lo trataron y creo que está ahí en el proceso de santificación ya, si es que no está santificado. Hombre, Pepe, te hago una pregunta. Bueno, disculpen que lo interrumpa por el tema del tiempo. A Pepe y a Rubén principalmente, no porque el otro no me pueda contestar.
yo veo lo siguiente, te pongo en contexto la pregunta. Esta reforma tributaria avasalla y acaba con las clases bajas y agrede altamente a las clases de estrato 5 y 6. Yo soy un tipo de estrato 6, no me voy a vender de pobrecito, pero yo soy un man que trabajo casi que 24 horas. Ya ve, yo a las 11:30 de la noche estoy leyendo placas. Yo soy un trabajador, yo cumplo con mi impuesto. Es más, yo siempre digo, cuando yo salgo de mi casa y doy la vuelta para ir a la clínica donde trabajo, hago 4 paradas técnicas ayudando gente. Hoy, como sé que no van a trabajar el fin de semana, les doblo un poquito la apuesta. Eso pasa por mi reporte, mi resorte personal, porque me siento a veces culpable de la pobreza de ellos. Pero yo digo, ¿por qué me tengo que sentir culpable si yo cumplo con mi impuesto? Le hago la pregunta, William, Eddie, Eddie se queja desde Atlanta, William desde su apartamento, yo desde mi apartamento donde vivo muy bien. ¿Por qué ustedes creen que las clases altas, comillas, o la clase media alta no protestan? O sea, dan una respuesta. Bueno, mire, yo le voy a contar por qué viene la reforma tributaria. ¿Por qué es? No, ¿por qué no? Yo te hice otra pregunta. Yo sé por qué viene la reforma tributaria. La reforma tributaria, viejo Pepe. Es que eso no es parte del gobierno. La reforma no es parte del gobierno. Es una exigencia de la OCDE a la cual el gobierno no se puede sustraer. Tiene que hacer. No, de la OCDE, la organización esta de comisión de que está en el trabajo. París. Sí, exactamente. Ellos exigen eso. Exigen inmediatamente la reforma esa. Entonces, pero no será los bancos, el Fondo Monetario Internacional. No será el Fondo Monetario Internacional. La OCDE, la que tiene la sede en París. Es la organización para mí el Fondo Monetario Internacional. Y bastante que este gobierno le ha dado a los bancos. Concretamente la OCDE es la que la está exigiendo. Para que Colombia fuera aceptada en la OCDE, una de las exigencias que le hicieron al presidente Santos fue esa. Cuando la vayamos a aceptar, tiene que hacer una reforma tributaria. Y eso viene desde el 2003. De manera que pero Pepe, hay una cosa que es cierta. Yo sé que la clase alta en Colombia no protesta porque recordemos aquella sentencia, no sé qué filósofo lo dijo, la clase media soporta la clase alta y la clase baja soporta la clase media, porque la clase media en algún momento tiene la visión de llegar a la clase alta y la clase baja algún día quiere ser de la clase media. Eso todo. Pero recordemos una cosa, cuando se hizo reformas tributarias, que reformas tributarias han existido, cuando los ingleses hicieron una reforma tributaria en los Estados Unidos, que recordemos que por ahí comienza la independencia de los Estados Unidos con el Tea Party, el famoso Tea Party que tenemos ahora y viene de allá. Le pusieron impuestos al té y le pusieron impuestos a las cuestiones. Aquí empezaron a tocar a la clase alta. Cuando se comenzó a tocar a la clase alta en los Estados Unidos, llegó la independencia de los Estados Unidos. Pasó lo mismo en Francia con la Revolución Francesa. Pasó lo mismo. ¿No se toca a la clase alta? Aquí no se toca. Yo soy el los impuestos. Un momentico. Usted no es clase alta. Clase alta son los magnates grandes como Luis Carlos Sarmiento. Los magnates. Usted se está refiriendo a los más ricos. La clase media, yo me refiero a ellos no los toca la reforma tributaria. ¿Por qué la clase media alta no reaccionamos? Hombre, porque están muy apegados a sus comodidades. No es como la clase baja que tiene que pelear por el hambre de mañana y va a ver qué roba porque hay necesidad de robar para poder comer. La clase alta no tanto. Aguantan caída. Por eso no sale, si le aguantan caída. Pero es que es la clase alta la que ha sido la que no ha sido golpeada, la que no ha sido tocada. Los bancos, los grandes emporios comerciales. A eso no era la reforma tributaria. Hola, Pepe, yo veía a la clase media en Argentina salir a las calles y todavía la veo salir a las clases. Barrio Belgrano, que es el estrato 6 de aquí, luego la gente con las vainas saliendo a las calles, países como ellos, nosotros no. Y Colombia, ¿por qué no, marica? Yo no digo que salgamos a pegarle a la gente. Dígame, don Wilber. Ahí le puedo responder un poco yo. Argentina tiene todavía la huella histórica de haber vivido una dictadura de frente. Nosotros, si bien hemos tenido cosas peores que ellos, nosotros lo hemos visto escondido, lo hemos visto escondido, no ha sucedido en las ciudades, ha sucedido en el campo, en la gente del campo, y lamentablemente la gente del campo no tiene voz, no hacen parte de la clase media alta. Exactamente. Entonces ahí hay una diferencia notoria. Sí,
cuando yo estuve estudiando en la Universidad de La Habana en Cuba, los compañeros míos casi siempre eran brasileros, ¿no? Los compañeros de clase eran brasileros. Ellos, y había muchas personas de la clase alta de Brasil, de Maranhão, de Río de Janeiro. Ellos se quejaban de los gobiernos, aquellos que hubo en Brasil cuando el gobierno militar. El gobierno militar que estuvo hasta los 80. Ellos se quejaron mucho. Yo pienso que Argentina, la clase media sale porque es que la clase media, la devaluación del peso argentino llegó a un momento escandaloso donde creo que, doctor, usted me puede aclarar esto, creo que el dólar costaba $1 millón de pesos argentinos o algo así. No sé cuánto. Sí, la devaluación siempre ha sido importantísima, muy fuerte, casi que a la altura de lo que pasa en Venezuela. En algunos momentos. Bueno, entonces. Lo que ocurre es que el colombiano no protesta porque el colombiano es una clase, y me van a perdonar, pero es una clase castrada. Los argentinos y los brasileños sí tuvieron que luchar en algún momento contra dictaduras, contra gobiernos despóticos. Aquí no, aquí siempre se fueron por el lado fácil, y la politiquería que compró la gente desde el comienzo es que Colombia tuvo un desarrollo muy diferente al de todos los demás países de América Latina. Colombia se inició con un estado. Colombia nació violenta, caníbal, asesina y corrupta. Ningún otro país de América nació así. Fíjense que en Colombia, cuando no se habían ido los españoles cuando entramos en guerra civil, y apenas se subió el primer presidente colombiano al solio, empezó la corrupción. En ningún otro país de América. Colombia le enseñó la corrupción a América. Entonces, una clase... Eso dicen en Argentina. No, porque un día lo tomé pensando, no, en Buenos Aires algún día yo estaba pensando que se referían al narcotráfico, y me dijo, muchos de los políticos hemos aprendido a hacer política teniendo como referencia político colombiano, y me lo decía en un tono peyorativo, no en un tono bueno. Y ahora que escucho de Pepe, es posible. Mira, lástima que este tema lo estamos tocando casi que al final y con personajes como ustedes, pero yo les prometo que vamos a ver si la próxima semana tocamos este tema con tal de buscar y darle, como decía William, que desde este punto podemos dar un granito de arena, simplemente como para comenzar a entender por qué suceden algunas vainas. Y yo le mando mañana le mando la nota que escribí hace algún tiempo sobre el inicio de la corrupción en América. Fueron dos colombianos. Quisiera leerlo, Pepe, quisiera leerlo. Fueron dos colombianos los que iniciaron la corrupción en América. Francisco Antonio Sea en Colombia y Juan García en el Perú. Bueno, vamos a ver si de pronto el domingo, que estamos en la casa y nosotros a través de esta plataforma salimos inmediatamente a nuestros seguidores, podríamos hacer un programa, no sé, Rubén, Pepe y ustedes qué opinan sobre estos temas. Claro, sería interesante hablar de estos temas. Aun cuando, Pepe, yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que la corrupción comenzó con Francisco de Paula Santander. Creo que eso es que Francisco de Paula Santander era el presidente y el vicepresidente Francisco Antonio Sea. Okay. Santander mandó a Sea a que trajera un préstamo de Inglaterra, y de ese préstamo no llegó ni 5 centavos al país. Bueno. Entonces, vamos a datearnos un poquito sobre ese tema y sería interesante hacer el programa. Yo voy a tratar de coordinarlos y ponernos de acuerdo, ¿les parece? Ok, sí, estamos de acuerdo. Vaya rápido, doctor, porque lo van a multar en la clínica. No, gracias. No, me pareció un acto de indelicadeza teniendo este par de personajes irme. Y por eso estoy acá. Pero siempre dejo a Wilber de acá, los compañeros que siempre están ahí. No, y vamos nosotros a almorzar porque hace hambre. Don Pepe, muchas gracias. Bueno. Claro que sí. Chao, César. Chao. Bueno, hasta luego. Chao.